Yo creo que como yo vengo desde el arte o de la información que pueda llegar a tener, va a ser como una reinterpretación. Quizás dirigirme hacia un camino con algunas de las piezas y ver qué sale. Yo me imaginaba hacer pequeñas placas y esas placas generarle orificios para ir ensamblándolas. Para hacer una falda. Sí. De por ahí hacer los mismos diseños que pueden ser o dibujados o pintados directamente sobre la piel en algunos o en las telas. O el concepto de felino en otras cosas, como insinuarlo sin pasarlo directamente. Sí. Creo que va a estar bueno la variedad, cuando hagamos todos los trajes juntos, la variedad de las reinterpretaciones. Igual. El periodo prehispánico, caracterizado por sociedades cazadores-recolectores, es lo que se conoce como periodo precerámico, que va hasta el 0 de la era cristiana aproximadamente. A eso le sucede un periodo formativo, que es el periodo donde aparecen las primeras aldeas en el noroeste argentino. Le sigue un periodo de integración regional donde aparece el fenómeno Aguada, muy conocido en el noroeste argentino, que ya supone una estratificación social, hay una desigualdad hereditaria dentro de las comunidades y marca un antes y un después también a nivel iconográfico en el noroeste argentino. A eso le sucede un periodo de desarrollo regionales o periodo tardío, que se lo conoce después del 1000 de la era cristiana. En el caso de La Rioja, arqueológicamente se conoce como la cultura sanagasta. Posterior a eso aparece la presencia incaica en el noroeste argentino, inaugurando por supuesto el periodo incaico, que se sitúa hacia el 1480 después de Cristo hasta el 1536. Esos distintos periodos que la arqueología ha propuesto y ha armado sirven a manera de los cajones de un armario, ¿cierto?, de un estante para ir organizando ese largo periodo. Esa visión arqueológica de las culturas una tras de la otra supone también algo muy limitado, muy restringido a coordenadas temporales o a coordenadas o a categorías, mejor dicho, teóricas, que restringen y que enfrían un poco toda la dinámica social que hubo en el pasado. Entonces, nosotros mismos no somos los mismos de hace un siglo atrás. Entonces, las culturas van cambiando y van transformándose, tomando y desechando maneras distintas de ver el mundo y de construirlo, ¿no? Si no me hubiera gustado, nosotros somos descendientes de indígenas porque mi papá, él siempre nos habló de los indios y claro, yo les cuento a ellos y a ellos les encanta que yo les cuente que ellos son indios, pero en la escuela dicen que los discriminan, que les dicen que los indios ya no existen, que son mentiras, que son indios. Y les digo que no se sientan mal, siempre vayan adelante, porque con la frente bien alta. Sí, porque somos descendientes de indígenas. Estamos como queriendo recuperar nuestros antepasados, que nos cuesta porque a veces nos sentimos discriminados, pero yo me siento orgullosa de compartir y de estar. Sí. Y yo también me siento orgullosa, por eso me quise integrar de un principio, quería compartir y estar con la comunidad. Y me siento orgullosa de ser riojana, ser guandacolina y bueno, indígena. Coingo surge por la necesidad de estar organizado, más allá de... Nosotros comenzamos con una ONG, pero ya con el nombre Comunidad Indígena de Guandacol. La escuela nos han enseñado que estamos vestidos de taparrabo y estaban, y que fuimos, y no entienden que estamos, que nosotros somos los descendientes de los aborígenes que vivieron en esta tierra.
con el afianzamiento entonces de estas primeras aldeas, empezamos a entrarnos en un territorio más complejo de la sociedad. En este caso, el noroeste argentino, lo más sintomático, lo más característico, es el fenómeno de la cultura araguada, que ocupa el valle central de Catamarca sobre todo y el norte de La Rioja. Sin embargo, hay expresiones de la aguada en el norte de San Juan y en el sur de los valles calchaquíes también. La llamada cultura aguada se trató de un conjunto de sociedades unidas bajo una idea religiosa, basada principalmente en el culto al jaguar, al felino, al llamado uturunco. Estos grupos tenían una adoración bastante fuerte con el jaguar, con lo cual casi todos los elementos de la vida cotidiana tienen la simbología de este animal. Había un aglutinador común, un cohesionador común, que era justamente el tema iconográfico, asociado a la creencia, según muchos arqueólogos, a la creencia del jaguar y la representación en él de un dios principal que ha sido el Punchao. A nivel andino religioso, el Punchao era el representante del sol, que está asociado, por supuesto, a una ideología con el tema del Punchao, el tema del sol, está plasmado arqueológicamente por el jaguar. Otro elemento aglutinante fue el lenguaje. Los primeros investigadores hablan de que este lenguaje fue el denominado cacán, que llegó hasta la época de la conquista española. Algunas de las reminiscencias que podemos rastrear de este cacán se encuentran en los topónimos, como por ejemplo Agnín, Cabaibil, Ismiango, ¿no? Y también rastreado en algunos apellidos, Abayay, Sigampa, Olima, Silpitucla, son todos apellidos nativos de este territorio. Toda La Rioja y este valle principalmente está rodeado de los retumbos de las lenguas perdidas. Poco a poco me voy dando cuenta también que cada región tiene un acento, aunque la palabra signifique lo mismo, un acento. En Campanas, que es una olla parecida a la de Pituil y Copacabana, se tragan las últimas sílabas como los cacanos. En vez de decir sí, fuerte sí, dicen sí, y se chupan las sí para adentro. O si no, tienen una forma gutural de hablar, mucho estómago, parecen focas hablando, y hablan el idioma esdrújulo de los cacanos. Esta cosa es apasionante y hay que comenzar a estudiar. Las tonadas, según dicen los entendidos, es el recuerdo de los idiomas de los originarios que se ha perdido. Por eso el cordobés no habla igual que el riojano, el santiagueño no habla igual que el correntino, y el porteño el que más habla como extranjero, pero sin saber que están usando términos que son quichua, como cancha, como pucho, pollera, o por ejemplo el che que en idioma mapuche significa gente. ¿Cómo dicen los abuelos cuando van al baño? ¿Alguien se acuerda? Sí se acuerda, debe contar. Voy a espiar. No está malito decir voy a espiar. Voy al baño. El idioma que usaban los pueblos originarios es nuestra lengua, que actualmente las hablamos. ¿Cómo le dicen a los mosquitos chiquititos esos que los pican aquí abajo en los paraísos? Zancudo, ¿qué más? ¿No le dicen jejene? Bueno, jejene es una palabra quichua. Jejene. ¿Cómo llaman al gato? Mishi. Mishi. Es gato en quichua. Siempre educamos con interculturalidad bilingüe, lo que pasa que la diferencia ahora es que estamos insertos dentro de una ley. La modalidad de educación intercultural bilingüe, al ser introducida dentro de la ley nacional, por supuesto fue bajada a las leyes provinciales y actualmente tenemos nuestra ley provincial de educación donde existe la modalidad. ¿Qué es la educación intercultural bilingüe?
es el respeto a todo lo que hace a la interculturalidad, que sabemos que es un derecho de todos, no es un derecho de algunos. La interculturalidad es trabajar con todas las culturas dentro de un contexto determinado. El bilingüismo no significa inglés y francés. El bilingüismo es trabajar con palabras, con dialectos, con formas de vida que tienen que ver con pueblos originarios o algún pueblo que tenga un condicionamiento fuerte dentro del contexto de una comunidad. Levante la mano los que saben lo que es chuchar. El lapso temporal que se conoce para la cultura aguada dentro del periodo de integración regional es del 400, 500 después de Cristo hacia el 1000 después de Cristo, donde se supone que esta cultura ha ido declinando del tiempo, ha ido desapareciendo. Con Aguada, lo que se vive en el noroeste argentino, según muchos arqueólogos e investigadores, es el inicio de la complejidad social, la estratificación social y hay una desigualdad también social que es hereditaria. Las aldeas empiezan a ser diferentes. Hay edificios, hay monumentos que adquieren en el paisaje una notoriedad importante. Eso empieza a plasmar arqueológicamente o materialmente una diferencia social. Las maneras de vivir y de construir ese mundo era distinto en el periodo anterior al formativo a lo que es el periodo de integración y a lo que va a ser después en el tardío. Hay otras evidencias materiales asociadas a las cuestiones ceremoniales, a las cuestiones simbólicas. En este caso, en el oeste riojano, se conocen las famosas estrellas de Vinchina, que son geoglifos, son dibujos realizados en la tierra. Muchas veces algunos arqueólogos los han interpretado como vinculadas a la cuestión agrícola. Otros arqueólogos, en el caso chileno, por ejemplo, asocian a estos grandes geoglifos con las rutas caravaneras de llamas, llevando Seville de la ceja selva argentina, noroeste argentino, era el medio de vinculación por excelencia de un lado a otro de la cordillera. No es muy uniforme todo el negro en relación con los colores. No negras, pero entre los óxidos que... Porque pone el largo tiene negro. El del medio, sí. El largo. Ese lleva negro y podemos probar con un pedazo de piel. En todo caso se puede buscar algo en el calzado, en los zapatos, algo que tenga negro para que de cresta, así. En la espalda. Hacia el 1000 después de Cristo iniciamos el periodo de desarrollos regionales. En el caso de La Rioja, arqueológicamente se conoce como la cultura sanagasta o angualasto para el norte de San Juan. Se supone que para estos momentos existe o hubo un cambio climático importante en distintas regiones del noreste argentino. Distintas organizaciones sociopolíticas se empiezan a escindir, a dividir y a ocupar quebradas muy distantes en las actuales provincias de Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy. Estos grupos indígenas empezaron a aglutinarse en un tipo de asentamiento muy especial que se conocen como los pucara, resguardando y capitalizando también el control del agua, el control de ciertos territorios, el control por las pasturas. Estos pucaras son fortalezas en altura, han sido construidos sobre cerros, sobre lomadas, que tienen una visual
del entorno muy particular, muy privilegiada, sobre todo suponiéndose en un ambiente belicoso y de conflicto endémico muy importante. Pero uno no se imaginaba que me iba a encontrar yo esto. Me fui a, como decir, a buscar un chancho, jabalí, y le digo al chavito, a John, le digo, quédate acá, yo lo corto con el chancho, y porque es un bajo, no se puede seguir, en vez. Paso yo así por el río, me hago eran unas barrancas, eran así. No le llevo la atención. Y me queda con la tema, porque estaba penita esto, un cosito así, penita. Y empezó a cavar con las manos así, y empezó a aparecer un caracol, digo, le empezó. Ah, yo contento, ahí digo. Mira, ya me pego la vuelta con John, ya, como ven, y derecho, con la pinaja, le dice. Hay otro que le tiene otro nombre, no sé cómo será el nombre. Acá nosotros le decimos pinaja. Sin lugar a duda, la cerámica es uno de los recursos materiales más importantes para la arqueología. Decíamos que Aguada hace uso a todo un vasto territorio del jaguar como representación de la iconografía, de la religiosidad. En este caso, con los desarrollos regionales lo que se hace es desaparecer y aparecen nichos muy marcados entre estilos cerámicos distintos. Cuando veo las piezas de Ciénaga y Aguada, me sorprende la calidad de la técnica, porque en el caso de la Aguada básicamente son piezas extremadamente de paredes muy finas. Te sorprende cómo ha llegado hasta nuestra época, así en ese estado. Había algo que a mí, una búsqueda que yo inicié que no sabía bien qué era, hasta que un día conozco a una persona que estaba en una exposición con unas piezas indígenas, unas piezas de tipo indígena. Y eso fue lo que realmente fue el momento que yo dije, esto es lo que busco. Creo que la forma de poder llegar a eso es justamente el tener más tiempo para vivir internamente. Creo que esa es la forma de que ellos han vivido en forma permanente y han podido lograr y desarrollar eso. Ese sentir tan profundo, ¿no? El respeto de ahí, el respeto a la naturaleza, el respeto a las cosas naturales, que hoy es otra la realidad. Todas estas culturas que nosotros hacemos mención dentro del periodo tardío, como Sanagasta, como Belén, como Santa María, se cree que son las representaciones arqueológicas de los diaguitas históricos que denominaron los españoles. En la escuela nos hemos formado bajo la idea errónea entonces de que los pueblos originarios de Las Riojas estaban representados por los diaguitas. En sí, si uno mira las fuentes no históricas, los diaguitas nunca existieron como un grupo étnico particular. Lo que sí sabemos es que esa categoría, los diaguitas, encerraron una gran diversidad de pueblos originarios. Entonces, por ahí, los distintos grupos originarios serían una manera correcta de referirnos a los indígenas riojanos. Los grupos indígenas del periodo tardío, hacia el 1480 p.C., sufren la conquista del imperio incaico. Sin lugar a dudas, el camino es una de las tecnologías más importantes que construyeron los incas. Sin el camino, sin la presencia de los chasquis, estas personas que se dedicaban a correr y llevar los mensajes de un lugar a otro, de posta en posta, de tambo en tambo, llevando mensajes, hubiese sido muy difícil controlar tan vasto territorio y tan gran diversidad de grupos étnicos hacia su interior.
Los chasquis siempre corrieron arriba de los 3.000 metros y lo hicieron con mucha facilidad. Bueno, nosotros tratamos de lograr de que con el entrenamiento que hacemos podamos correr en altura. Y significa 7 días a la semana, un día de descanso y siempre pasando los 15 kilómetros todos los días. Correr en el Camino del Inca es algo que no tiene palabras para describirlo para mí, porque yo soy originario de acá. Y bueno, es único. Algunos arqueólogos suponen que había un interés del Imperio Incaico en los recursos minerales que había en el noroeste argentino. Otros arqueólogos suponen que había una gran mano de obra que le interesaba a los incas anexar y conquistar. Muy posiblemente ninguna de estas causas o motivos por sí solo representaran un interés importante del imperio, sino una multiplicidad de estos motivos, ¿no? Ha sido muy variado también la situación de conquista y resistencia de los grupos nativos frente a los incas, ¿no? También sabemos que existían los mitmacunas, donde eran grupos sacados por los incas de su lugar original hacia otros lugares distantes, una manera también de cortar las raíces y ese aferramiento a un territorio, a una identidad de grupos que eran muy belicosos o que se resistían a la conquista de los incas. Lo que pasa es que la luz estar arriba es como si fuesen medio ojeras. Bueno, chicas, estamos listas, vamos. Vamos a ver a las chicas con una indumentaria distinta, un arte diferente. Hoy lo que quisimos plasmar en las diferentes prendas que tienen, en los peinados, en el make-up, es una revalorización de la cultura aguada, la cultura de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Bienvenidos al patio del Espacio 73, a la fiesta de la cultura aguada.